tradición, fundamentalmente los bárbaros que no habían tenido la fortuna de conocer la cultura griega. Supongamos que una persona tenía la inmensa suerte de ser libre y de ser varón en la, por otro lado, maravillosa cultura clásica. Pues más le valía no caer enfermo. Porque si había una cosa que tenía la cultura clásica clara, era que la enfermedad era muy mala y además podía ser contagiosa. Y en caso de contagio, los primeros que huían de los enfermos eran los médicos, lo cual parece bastante lógico. Cuando uno revisa, por ejemplo, la historia de algunos médicos importantes del periodo clásico, estoy pensando en Galeno, en Hipócrates, eran personajes que por regla general se dedicaban a atender o a gente muy acomodada o a los futbolistas de la época que eran los gladiadores. Y evidentemente recibían un dinero bastante notable por ese tipo de tareas. Pero cuando se producía algún tipo de enfermedad o de epidemia, los primeros que huían de las grandes urbes a sus villas del campo eran los médicos. Ya sabían lo que pasaba con la enfermedad y desde luego la sociedad no esperaría que se iban a poner a atender enfermos y a correr ese riesgo. En ese sentido, los testimonios que aparecen en las fuentes clásicas son verdaderamente tremendos, porque no era solo una cuestión de los médicos. Por regla general, las propias familias se deshacían de los enfermos, entre otras cosas, porque verdaderamente los enfermos eran gente molesta, que además podía contagiar, y por mucho que fueran un pariente, no dejaban de ser molestos. Fíjense en esta descripción de Dionisio de Alejandría, en la que se habla de cómo se produjo un brote de una enfermedad en ese mundo clásico, y dice lo siguiente. Desde el mismo inicio de la enfermedad, echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran. Y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión de la fatal enfermedad, pero haciendo lo que podían, siguieron encontrando difícil escapar. Y esto es algo que verdaderamente resultaba totalmente normal. Si el mundo en el que surgió el cristianismo no hubiera recibido el cristianismo, no tengo razones para pensar que ninguna de estas situaciones hubiera variado. Y no tengo razones para pensar que hubiera variado ninguna de ellas, porque en aquellos ámbitos culturales donde no se produjo la llegada del cristianismo, muchas de estas situaciones persisten en la actualidad. Por ejemplo, la esclavitud sigue siendo legal en 32 naciones en la actualidad, con mayor o menor dureza, con mayor o menor brutalidad, con mayor o menor capacidad de eludir las leyes internacionales que prohíben la esclavitud, pero la esclavitud sigue siendo una realidad. Por supuesto, sigue habiendo culturas en las que el infanticidio se considera una conducta normal y no hace falta que les diga que en buena medida el retroceso de los valores cristianos en Occidente ha ido en paralelo al avance, por ejemplo, de la extensión del aborto. En ese sentido, nuestro mundo sería un mundo infinitamente menos compasivo de lo que es en la actualidad si efectivamente el cristianismo no hubiera aparecido. Es más, es dudoso que atendiéramos a los enfermos. Porque teniendo en cuenta cómo cuando llegan, por ejemplo, los periodos de vacaciones se abandonan los ancianos en las gasolineras, tiendo a creer que este no es un mal que era típicamente de los griegos y los romanos y que no tiene algo que ver con la condición humana. Sin embargo, el cristianismo tenía un punto de vista radicalmente distinto en cuanto a la diferencia de hombre y mujer, de esclavo y libre, y por supuesto de sano y enfermo. Es más, en algunos de sus textos, en los textos del Nuevo Testamento, hay una insistencia, yo diría que tremendamente machacona, en cuanto a cómo ese tipo de diferenciación, que era la diferenciación normal de la época, sin embargo, no tenía ningún tipo de razón de ser en el seno del cristianismo. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, que Pablo escribió en torno al año 49 después de Cristo, es uno de los primeros documentos del cristianismo que tenemos, menos de 2 décadas posterior a la crucifixión de Jesús, dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Jesús el Mesías. De alguna manera el cristianismo tenía una visión de lo que era el género humano que era radicalmente distinta de la sociedad que le rodeaba. No estaba dispuesto a admitir una diferencia
entre gente de distinta nacionalidad o raza en su seno, pensaba que no había ningún sentido para que hubiera una diferencia entre una persona por el hecho de que fuera o varón o mujer, e incluso consideraba que los esclavos eran seres humanos de la misma categoría que lo eran los hombres libres. Cosa que a nosotros nos parece más o menos normal a estas alturas de la historia, pero desde luego no lo era en el siglo I. No solo eso, además el cristianismo tenía un enorme interés por todas aquellas personas que eran abandonadas habitualmente por la sociedad clásica. Por ejemplo, las viudas. La situación de las viudas era una situación complicada, entre otras cosas, porque desde luego no existía nada parecido a un seguro de viudedad o a una pensión de viudedad, ni cosa por el estilo. No siempre tenían hijos que las mantuvieran o que quisieran mantenerlas. Y curiosamente el primer sistema de ayuda a las viudas, donde aparece descritos en el Nuevo Testamento. Aproximadamente en el año, puede ser 56-57 después de Cristo. La primera vez en la historia, y van a pasar siglos antes de que eso se conciba. No solamente eso, la ayuda a los enfermos, por primera vez dentro de la historia, se produce en el seno del cristianismo. La cosa era tan escandalosa que cuando Juliano, un emperador que había recibido educación cristiana en su infancia, pero que luego decidió regresar al paganismo, intentó enfrentarse con el cristianismo, una de las cosas que realmente más le dolía era el hecho de que los cristianos no solo atendían a sus necesitados y a sus enfermos, sino también a los necesitados y a los enfermos paganos. Por ejemplo, en una carta a algunos sacerdotes paganos les dice lo siguiente. Dice: creo que cuando los sacerdotes, hablando de los sacerdotes paganos, descuidaron y pasaron por alto a los pobres, los impíos galileos se percataron de ello y se entregaron a la caridad. Y añade: los impíos galileos no solo sustentan a sus pobres, sino también a los nuestros, y todos pueden ver que nuestra gente carece de ayuda nuestra. La pregunta del emperador Juliano, enamorado del paganismo, es: ¿qué demonios está sucediendo? Que los desagradables galileos, los cristianos, se dedican a atender a sus enfermos y a sus pobres, y además a los nuestros, y nosotros somos incapaces incluso de atender a los nuestros. Y en algún momento Juliano intentó crear algún sistema de ayuda a través de los templos paganos, pero los sacerdotes paganos no estaban muy dispuestos a ocuparse de gente que fuera enferma o pobre. No existía una motivación para ello, no tenía nada que ver con el pensamiento de la cultura clásica. El cristianismo implicó en ese sentido un enorme cambio sobre una cultura, insisto en ello, que tenía muchos aspectos positivos, como era la cultura clásica, la cultura grecorromana. Introdujo la idea de que efectivamente un esclavo era tan ser humano como aquel que era libre. Introdujo la idea de que efectivamente en un momento determinado una persona que se encontraba en situación de necesidad, por pobreza, por enfermedad, por soledad, etc., iba a encontrar una ayuda. Y se crearon por primera vez asilos y hospitales, instituciones desconocidas hasta ese momento en la historia de la humanidad. Y por supuesto introdujo la idea de que el comportamiento de hombres y mujeres tenía que ser igual, por ejemplo en el seno del matrimonio, y que el adulterio en cualquiera de los casos era condenable tanto en un caso como en otro. Y para remate, el cristianismo insistió en que la vida era sagrada.